Atención mundo, la Iglesia Católica ha dado un giro digno de novela. Por primera vez en la historia, un estadounidense ha sido elegido papa. Su nombre civil, Robert Francis Prevost. Su nombre papal, León XIV. Su historia, un cóctel de humildad, formación sólida, liderazgo discreto y un profundo amor por América Latina. Fue elegido el 8 de mayo de 2025, durante un cónclave que duró 2 días. La fumata blanca que salió de la chimenea de la Capilla Sixtina a las 6:08 p.m. hora de Roma anunció al mundo que la Iglesia tenía nuevo líder espiritual, y no era cualquiera. ¿Quién es Robert Francis Prevost? Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, en una familia con raíces latinas y europeas. Su madre, de apellido Martínez, le transmitió una cercanía con el mundo hispano, que más adelante marcaría su servicio pastoral. Desde joven se le notaba el llamado. A los 22 años ingresó al noviciado de los Padres Agustinos, una orden religiosa famosa por su enfoque en la comunidad y el estudio. Fue ordenado sacerdote en 1982, y sus primeros pasos no fueron en cómodos templos de Europa, sino en Perú, en zonas humildes del norte, donde el barro, la fe y el calor humano lo formaron de verdad. Formación de otro nivel. No estamos ante un improvisado. Prevost tiene 3 títulos universitarios, matemáticas, filosofía y una maestría en teología. Además, se doctoró en Derecho Canónico en Roma, con una tesis que hablaba de liderazgo en su propia orden agustiniana. Es decir, el nuevo papa sabe de números, de leyes eclesiásticas y, por si fuera poco, habla inglés, español, italiano, francés y portugués, además de leer alemán y latín, un verdadero políglota de la fe, misionero antes que alto funcionario. Antes de brillar en los pasillos del Vaticano, Prevost se embarró los zapatos literalmente en Perú. Allí fue párroco, maestro de formación religiosa, vicario judicial y hasta fundó nuevas parroquias. También fue obispo de Chiclayo, una diócesis del norte peruano, donde se ganó el cariño de su pueblo. No era raro verlo celebrando misa en medio de la calle, compartiendo pan con los más pobres o ayudando en momentos de crisis sociales. Ese corazón latinoamericano no se le quitó nunca. De hecho, en su primer discurso como papa, le dedicó palabras afectuosas a su querida diócesis del Perú. Ascenso al Vaticano. El Papa Francisco, que lo conocía bien, le confió una de las tareas más delicadas de toda la curia: la prefectura del dicasterio para los obispos, o dicho en sencillo, él se encargaba de revisar los perfiles y nombramientos de los obispos de todo el mundo. También fue presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y miembro de varias congregaciones importantes. Este tipo de cargos no son decorativos, son posiciones de peso, donde se toman decisiones que afectan directamente a millones de fieles. Y Prevost lo hizo tan bien que cuando llegó la hora de elegir papa, su nombre sonaba fuerte, aunque para muchos fue una sorpresa. ¿Por qué eligió el nombre León XIV? Aquí viene el detalle curioso. El último papa con ese nombre fue León XIV, allá por el siglo XIV. León XIV suena fuerte, firme, con autoridad. Tal vez quiso evocar la memoria de aquel papa que defendió a los trabajadores y puso las bases del pensamiento social de la Iglesia. Así, sin extravagancia, pero con firmeza, Robert Prevost tomó el nombre y se convirtió en el segundo papa de América. El primero fue Francisco, y el primer papa de Estados Unidos. Un hecho histórico. Primeras palabras como papa. Cuando apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro, la multitud gritaba, lloraba, aplaudía. Y entonces él con serenidad dio gracias a Dios, al cónclave, y conmovió a todos al hablar en varios idiomas, incluyendo español. Dijo algo clave: quiero ser puente de esperanza en un mundo que necesita fe y reconciliación. Fue claro, sin rodeos, con un tono cercano pero firme. Su voz no tembló, aunque el momento era histórico. ¿Qué representa su elección? Representa una iglesia más globalizada, donde ya no importa si eres europeo para ser papa. Representa un puente entre norte y sur, entre el mundo desarrollado y los pueblos en lucha. Representa una esperanza de reforma, especialmente después de años difíciles marcados por escándalos, pérdida de fieles y crisis internas. Muchos lo ven como una figura de transición inteligente, reformista, pero sin romper con la tradición. Carismático,
pero no populista, y sobre todo, profundamente pastoral. Reacciones del mundo. Desde Washington hasta Lima, pasando por Madrid, Berlín y Buenos Aires, la noticia fue trending topic. Líderes mundiales como Joe Biden, quien se declaró profundamente emocionado, Pedro Sánchez y el canciller alemán Friedrich Merz enviaron mensajes de felicitación. Y hasta el expresidente Donald Trump, muy a su estilo, publicó en redes: el primer papa estadounidense, una gran victoria para América. León XIV entra al escenario de la historia como un papa con estilo propio, humilde, preparado y con una mezcla poderosa de espiritualidad latina y firmeza estadounidense. No es el papa de las redes ni de los gestos grandilocuentes, sino de los hechos silenciosos, del trabajo bien hecho, de la fe bien vivida. El mundo lo está mirando. Y él, desde la ventana del Vaticano, mira con una sonrisa serena, consciente de que la tarea que tiene por delante no es fácil, pero con la confianza de quien ha pasado por desiertos y catedrales, y aún cree que lo imposible puede suceder cuando se camina con fe. Oración solemne y motivadora por el Papa León XIV. Altísimo Dios, eterno y soberano Señor del cielo y de la tierra, Creador de cuanto existe, fuente inagotable de luz, sabiduría y verdad, venimos hoy ante ti con humildad en el corazón, reverencia en el alma y esperanza en los labios, para elevar una oración profunda, fervorosa y viva por aquel que has elegido como nuevo pastor universal de tu iglesia, el Papa León XIV. Oh Señor, que habitas en lo alto, pero no desdeñas lo humilde, que gobiernas los astros sin apartarte de los corazones sencillos, tú que conoces el alma de cada hombre y que desde la eternidad miraste a tu siervo Robert Francis Prevost con ojos de predilección, hoy te damos gracias por haberlo llamado desde la sencillez de su ministerio en tierras lejanas, para colocarlo sobre la roca de Pedro, como guía espiritual de millones, como testigo de la fe y como humilde servidor de los servidores de Dios. Gracias, Señor, por su historia tejida en silencio, por su formación cimentada en la verdad, por su obediencia discreta y constante, por su amor a los más pobres y por su alma llena de compasión y equilibrio. Tú que haces florecer lo escondido y engrandeces lo que el mundo no valora, has hecho brotar de su vida un testimonio que ahora se convierte en faro para la Iglesia Universal. Hoy elevamos esta oración, confiados en tu providencia, para pedirte, oh Padre amado, que bendigas con abundancia a tu siervo León XIV, y le concedas la fortaleza que nace de ti, el discernimiento que viene del Espíritu Santo y la serenidad que solo tu gracia puede otorgar. Derrama sobre él, oh Señor, los 7 dones del Espíritu, sabiduría para entender los tiempos y guiar a tu pueblo en medio de un mundo confuso, inteligencia para interpretar con fidelidad tu palabra y la tradición viva de tu iglesia, consejo para discernir entre muchas voces cuál es tu voluntad, fortaleza para sostenerse en la verdad incluso en la incomprensión, ciencia para conocer las profundidades del alma humana, piedad para caminar con ternura junto a los débiles, temor de Dios para nunca olvidar que su autoridad es servicio y su misión cruz. Padre, que el nuevo Papa no camine solo, rodéalo de hombres y mujeres sabios, justos, fieles a tu evangelio. Dale colaboradores santos, prudentes y rectos, que no busquen intereses humanos sino el reino de Dios. Haz que se sienta sostenido por el afecto de tu pueblo, por la oración de los humildes y por el amor incondicional de todos los que esperan una iglesia viva, valiente y profundamente unida a Cristo. Le pedimos que le concedas la gracia de ser puente y no muralla, de hablar con verdad y escuchar con paciencia, de corregir con misericordia y enseñar con firmeza. Que nunca le falte la valentía de decir lo que debe ser dicho, ni la ternura para acariciar al herido. Que no tema a la crítica ni se deje seducir por los halagos. Que su corazón esté anclado en ti, como el navegante que no se pierde porque fija su mirada en la estrella eterna. Oh Señor, en estos tiempos de tormentas ideológicas, guerras sin sentido, división entre los pueblos y desafíos internos en la Iglesia, fortalece al Papa León XIV, para que sea pescador de hombres en medio de redes rotas, constructor de unidad sobre las ruinas del orgullo y padre espiritual de creyentes dispersos por el mundo. Dale, Dios eterno,
La pasión de San Pablo, la humildad de San Francisco, la sabiduría de San Agustín, la paciencia de Job, el discernimiento de Moisés y el coraje de los mártires. Y sobre todo, dale el corazón de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Te suplicamos, Señor, que bajo su pontificado florezca la fe en los corazones dormidos, se renueve la esperanza de los pueblos oprimidos y se expanda la caridad en todas las direcciones. Que los jóvenes lo escuchen como maestro, que los ancianos lo reciban como hijo, que los pobres lo reconozcan como amigo, y que los poderosos lo respeten como profeta. Que su voz resuene en los foros internacionales con claridad evangélica, y que su presencia irradie paz donde hay conflicto, armonía donde hay odio, y verdad donde reina la confusión. Que no se conforme con gestionar lo cotidiano, sino que sueñe con una iglesia que viva en Pentecostés permanente, guiada por el Espíritu Santo, alimentada por la Eucaristía y renovada en la misión. Hazlo, Señor, pastor con olor a oveja y mirada de cielo, que sepa abrazar con sus palabras y consolar con su presencia. Que sus gestos hablen tanto como sus encíclicas, que no se encierre en palacios, sino que salga, como lo hizo tu Hijo, a los caminos polvorientos del mundo. Padre Santo, que su oración diaria sea profunda y confiada, que sus noches estén en paz y que sus días estén colmados de sabiduría, que no le falte salud ni alegría, que incluso en el cansancio sepa encontrar el gozo de servirte, que sepa reír, llorar y esperar como lo hacen los grandes santos. Te pedimos que bajo su liderazgo la Iglesia avance unida, sin rupturas, sin sectarismos, sin radicalismos, sino abrazando la diversidad que enriquece, manteniendo siempre la unidad en lo esencial, en Cristo, en el Evangelio, en los sacramentos, en la caridad. Y cuando llegue el día en que deba entregar el báculo y cerrar el libro de su pontificado, que pueda hacerlo en paz, sabiendo que fue fiel, que amó a tu Iglesia, que la cuidó como se cuida a una esposa amada, y que entregó hasta la última gota de su vida por ti. Pero mientras ese día llegue, Señor, sosténlo, ilumínalo, protégelo. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, lo cubra con su manto. Que San Pedro lo inspire, que San José lo custodie, que los santos pastores como Gregorio Magno, León el Grande y Juan Pablo II lo acompañen desde el cielo, y que el pueblo fiel, desde los monasterios silenciosos hasta las comunidades más remotas, no cese de orar por él, amarlo y seguir su voz, sabiendo que tú mismo lo has elegido, no porque sea perfecto, sino porque en su debilidad se manifiesta tu poder. Señor Altísimo, proseguimos esta oración con el corazón ardiente de gratitud y confianza, porque sabemos que tú, que todo lo ves y todo lo sostienes, jamás abandonas a tu iglesia. Tú, que inspiraste al Colegio Cardenalicio a elegir a León XIV como sucesor de Pedro, seguirás guiando cada paso de su pontificado con la sabiduría que viene de lo alto y la misericordia que brota de tu amor eterno. Padre, que cada día en el ministerio de León XIV esté marcado por una visión renovadora, que no rompa con lo sagrado, sino que lo haga florecer con nueva vida. Que no tenga miedo de tocar las heridas del cuerpo místico de Cristo, que es tu iglesia, para vendar, sanar y restaurar. Que sus palabras no solo informen, sino transformen, que sus gestos no solo conmuevan, sino conviertan. Hazlo constructor de puentes entre generaciones, entre culturas, entre corrientes dentro del cuerpo eclesial, que sea capaz de unir lo antiguo con lo nuevo, lo contemplativo con lo activo, lo doctrinal con lo pastoral, lo solemne con lo sencillo, que en sus labios habite la claridad y en su alma el equilibrio, que no corra con prisa, pero tampoco camine con temor, que sea como el sembrador paciente que planta hoy lo que tal vez no verá florecer con sus ojos, pero que deja en la tierra la semilla del reino. Oh Señor de la historia, te pedimos que bendiga su discernimiento en cada decisión, que sepa cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo esperar, que sus silencios hablen con elocuencia y que sus palabras nunca sean vanas, que sepa leer los signos de los tiempos sin dejarse arrastrar por las modas pasajeras, que tenga la valentía de ser contracorriente cuando sea necesario y la mansedumbre de ceder cuando se trate de caridad,
Dios justo y bueno, da al Papa León XIV el coraje para proteger a los inocentes, defender a los perseguidos, elevar la voz por los olvidados, dar esperanza a los marginados, que se convierta en escudo de los vulnerables, en luz para los que caminan en tinieblas, en refugio para quienes ya no creen que hay esperanza en este mundo. Concédele la capacidad de escuchar con atención el clamor del mundo moderno, las angustias de los jóvenes, las preocupaciones de las familias, las heridas de los que han sido alejados o excluidos de la iglesia. Que no cierre puertas, sino que abra ventanas para que entre el aire del Espíritu y se respire un evangelio fresco, sin alterar su esencia. Que su corazón no se endurezca ante las críticas ni se infle con los aplausos. Que su mirada no esté puesta en los reflectores del mundo, sino en la luz humilde del sagrario. Que su voz no se pierda entre los discursos del mundo, sino que resuene como la trompeta de verdad que despierta conciencias, anima a los abatidos y confirma a los hermanos en la fe. Padre de toda vida, te pedimos que el Papa León XIV responda con firmeza y claridad a los desafíos morales que enfrenta la humanidad, que se mantenga fiel al Evangelio en temas difíciles, pero que lo haga con ternura pastoral, que hable sobre la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, sobre la importancia de la familia, sobre la justicia social, la paz, la ecología integral y la necesidad de una iglesia en salida, samaritana y viva. Haz que su voz sea escuchada en los rincones más lejanos, que su pontificado sea un faro que atraiga incluso a los alejados, a los indiferentes, a los heridos por la iglesia, que inspire a los sacerdotes a vivir con celo, a los consagrados a renovar sus votos con alegría, y a los laicos a comprender que son protagonistas en la misión evangelizadora. Que sus viajes apostólicos sean sembradores de unidad, que en cada nación que pise deje una huella de paz, reconciliación y alegría cristiana, que en cada encuentro con líderes del mundo sepa ser embajador de tu reino, hablando con firmeza, pero sin arrogancia, con claridad, pero sin agresividad. Oh Dios, danos un Papa que no se limite a administrar lo heredado, sino que se atreva a soñar con una iglesia valiente y fiel, joven y sabia, firme y compasiva, que no tema a las estructuras, pero que las transforme cuando sea necesario, que no viva del pasado, pero lo honre y lo haga germinar en el presente, que no tema al futuro, porque camina contigo. Señor, dale noches de oración y descanso, mañanas de inspiración, tardes de trabajo fecundo, y años de vida entregada por completo a tu causa. Que en sus momentos de soledad sienta tu presencia, que en sus decisiones más difíciles experimente la certeza de tu guía, que en sus caídas humanas sepa levantarse con humildad, que en todo reconozca que es instrumento tuyo y que la gloria siempre sea para ti. Y nosotros, como pueblo de Dios, comprometámonos también a orar por él sin cesar, que no seamos cristianos que critican sin rezar, que exigen sin servir, que observan sin comprometerse, que lo abracemos con nuestra oración diaria, que lo sostengamos con nuestro testimonio, que lo acompañemos como una familia acompaña a su Padre. Madre Santísima, tú que conoces el peso de la misión, tú que estuviste junto a Jesús en la cruz, acompaña al Papa León XIV, sé para él consuelo, fuerza y guía, que recurra a ti en los momentos de duda, que confíe en tu intercesión cuando todo parezca oscuro, y que sienta tu ternura en cada paso de su pontificado. Ruega por él, oh Reina del cielo, como ruegas por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, desciende sobre él como lo hiciste sobre los apóstoles. Llénalo de fuego misionero, de inteligencia divina, de paciencia inagotable. Inspíralo a escribir palabras que transformen, a proclamar verdades que liberen, a actuar con una caridad que ilumine al mundo. Señor Jesús, buen pastor, que diste la vida por tus ovejas, cuida con celo al nuevo Pedro. Que su cayado sea firme y misericordioso, que su fe no desfallezca, que su vida entera sea una oblación agradable a ti, que cuando el mundo vea al Papa, vea en él un reflejo tuyo, y que siguiéndolo a él, muchos vuelvan a ti, el único camino, verdad y vida. Y cuando los años pasen y este pontificado quede inscrito en la historia, que no sea recordado solo por reformas, viajes o documentos, sino porque fue un Papa de Dios, un Papa de oración,
un Papa del pueblo, un Papa del Evangelio, un Papa del amor verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo nuevo. Gracias por este regalo para la Iglesia. Gracias por León XIV. En tus manos lo confiamos y con alegría lo acompañamos. Amén.